Hola, hola, bienvenidos a este live, bueno, un poquito improvisado, para hablar, hacer como una especie de panorámica de las obras de Gabriel García Márquez, ¿no? Ustedes saben que, les he contado, es uno de los escritores que yo amé en mi adolescencia y yo creo que es del cual yo más he leído, ¿no? Después he ido leyendo otros autores que me han gustado mucho, pero este es como que de todos los autores el que más me he dado cuenta del que más he leído obras literarias. A pesar de que han habido otros que me han gustado bastante, pero como les digo, es el que más he leído porque leí muchísimos libros de él en mi adolescencia y también en la etapa universitaria y porque también algunos los estuve releyendo, digamos así, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer una panorámica, a lo mejor no en el orden de publicación, es decir, en el orden en el que fueron escritos y posteriormente publicados, ¿verdad? Sino los que yo he leído o los que yo tengo en mi colección particular de libros, que también eso es importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, este librito de aquí se llama, ya está bastante viejito, ¿no? Se llama El olor de la guayaba. Es un libro escrito por Gabriel García Márquez, pero producto de las conversaciones de él con un amigo suyo que se llama Plinio Apuleyo Mendoza, ¿sí? Es un escritor colombiano, Plinio Apuleyo Mendoza, y él conversó con Gabriel García Márquez acerca de todo el proceso de escritura, de sus novelas, de sus cuentos, qué lo motivó a él a escribir, cuáles eran las técnicas que él usaba de escritura, ¿verdad? Las técnicas de escritura, los recursos que usaba para escribir sus novelas, los recursos que usaba para escribir sus crónicas. Entonces me pareció importante compartir este libro con ustedes y voy a leer un fragmentito del texto, ya como para que tengan una idea. Dice, bueno, el libro se compone de, vamos a ver las partes de que se compone. Está dividido en los orígenes, los suyos, el oficio, la formación, lecturas e influencias, la obra, la espera, 100 años de soledad, el otoño del patriarca, hoy, política, mujeres, supersticiones, manías, celebridad y celebridades. Ok, y al final está una imagen de la esposa de Gabriel García Márquez, que es Mercedes Barcha, ¿no? Entonces, les voy a ir leyendo fragmentitos como para tener bien claro de qué se trata el libro, ¿no? Ok, dice así. En la parte de orígenes, ¿verdad? Dice, el tren, un tren que luego recordaría amarillo y polvoriento y envuelto en una humareda sofocante, llegaba todos los días al pueblo a las 11 de la mañana, luego de cruzar las vastas plantaciones de banano. Junto a la vía, por caminos llenos de polvo, avanzaban lentas carretas tiradas por bueyes y cargadas de racimos de bananos verdes, y el aire era ardiente y húmedo, y cuando el tren llegaba al pueblo hacía mucho calor, y las mujeres que aguardaban en la estación se protegían del sol con sombrillas de colores, ¿no? Es decir, en qué lugar se desarrollan las acciones que da lugar a la novela 100 años de soledad, que en este caso es el pueblo de Aracataca, ¿verdad? En Colombia. Pero en la novela 100 años de soledad, pues no se llama Aracataca, sino que se llama Macondo, ¿ok? Entonces, bueno, eso tenemos en orígenes. Vámonos aquí a leer un fragmentito de los suyos. Mi recuerdo más vivo y constante no es el de las personas, sino el de la casa misma de Aracataca, donde vivía con mis abuelos. Es un sueño recurrente que todavía persiste. Más aún, todos los días de mi vida despierto con la impresión, falsa o real, de que he soñado que estoy en esa casa. No que he vuelto a ella, sino que estoy ahí, sin edad y sin ningún motivo especial. Como si nunca hubiera salido de esa casa vieja y enorme. Sin embargo, aún en el sueño, persiste el que fue mi sentimiento predominante durante toda aquella época, la zozobra nocturna. Era una sensación irremediable que empezaba siempre al atardecer y que me inquietaba aún durante el sueño, hasta que volvía a ver por las rendijas de la puerta la luz del nuevo día.
No logro definirlo muy bien, pero me parece que aquella zozobra tenía un origen concreto, y es que en la noche se materializaban todas las fantasías, presagios y evocaciones de mi abuela. Esa era mi relación con ella, una especie de cordón invisible mediante el cual nos comunicábamos ambos con un universo sobrenatural. De día el mundo mágico de la abuela me resultaba fascinante, vivía dentro de él, era mi mundo propio. Pero en la noche me causaba terror. Todavía hoy, a veces, cuando estoy durmiendo solo en un hotel de cualquier lugar del mundo, despierto de pronto, agitado por ese miedo horrible de estar solo en las tinieblas. Y necesito siempre unos minutos para racionalizarlo y volverme a dormir. El abuelo, en cambio, era para mí la seguridad absoluta dentro del mundo incierto de la abuela. Solo con él desaparecía la zozobra y me sentía con los pies sobre la tierra y bien establecido en la vida real. Lo raro, pensándolo ahora, es que yo quería ser como el abuelo, realista, valiente, seguro, pero no podía resistir a la tentación constante de asomarme al mundo de la abuela. Y es súper interesante este fragmento de Gabriel García Márquez, de esta obra. ¿Por qué? Porque aquí él demuestra que durante su infancia estuvo muy influido de las historias que le contaron los dos, su abuela y su abuelo, ¿no? Él vivió gran parte de su niñez y de su adolescencia con los abuelos, no vivió con sus padres. ¿Por qué no vivió? Porque sus padres eran muy pobres y lo enviaron a él. Sus padres tuvieron 11 hermanos y lo enviaron a él a vivir con sus abuelos hasta que la situación económica mejorara, ¿no? Ya él conoció a sus padres ya de adolescente, ¿ya? Y creo, me parece, estuvo un tiempo viviendo con ellos, pero la mayor parte del tiempo vivió con los abuelos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Laurita, bienvenida. Entonces, bueno, este es un fragmentito del olor de la guayaba que se los recomiendo, que es súper interesante. Está dividido en fragmentos como acabamos de leer y cada capítulo es súper cortito y está todo en formato de diálogo. Son diálogos cortos en donde el escritor va conversando acerca de su vida, pero también acerca de su obra, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta parte que se llama La obra, dice así: ¿lo crees realmente? Sí, lo creo. En general, un escritor no escribe sino un solo libro, aunque ese libro aparezca con muchos tomos en títulos diversos. Es el caso de Balzac, de Conrad, de Melville, de Kafka y luego de Faulkner. A veces, uno de estos libros se destaca sobre los otros, tanto que el autor aparece como el autor de una obra primordial. ¿Quién recuerda los relatos cortos de Cervantes? ¿Quién recuerda, por ejemplo, al licenciado Vidriera, que todavía se lee con tanto gusto como cualquiera de sus mejores páginas? En América Latina, Rómulo Gallego se conoce por Doña Bárbara, que no es su mejor obra, y Asturias por El señor presidente, pésima novela, muy inferior a Leyendas de Guatemala, ¿no? Entonces, bueno, aquí él va dando su punto de vista respecto a diferentes obras, ¿no? Tengo este de aquí, súper chiquitita, que nunca la leí y que la conservo, no la he botado de mi biblioteca en ningún momento porque se me hace súper difícil botar los libros, no es algo que a mí me cuesta, ¿no? Se llama De viaje por los países socialistas y es una serie de crónicas y de reportajes que hace Gabriel García Márquez en torno a los países que están detrás de la cortina de hierro, ¿ya? Ok, entonces, bueno, vamos a ver acá otro más. Es este que está aquí, que se llama La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada. Este es un cuento, pero en este libro de cuentos hay otros cuentos más. Ya está un señor muy viejo con unas alas enormes, El mar del tiempo perdido, El ahogado más hermoso del mundo, Muerte constante más allá del amor, El último viaje del buque fantasma, Blackaman el bueno vendedor de milagros y La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada, que es el que da nombre al libro, ¿ya? Ahora, ¿por qué este libro se llama así? O sea, ¿cuál es la historia detrás de La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada? García Márquez se topa con una historia que le parece fantástica. No se sabe si parte de hechos reales o si fue la imaginación del autor. Pero en todo caso, esta es una problemática de América Latina, ¿no? Que tiene mucho que ver con los abusos hacia adolescentes, no puedo utilizar la palabra, por eso lo estoy explicando de esa manera, abusos
por parte de ciertas jerarquías, que puede ser la mamá, el papá, pueden ser los abuelos. En este caso era la abuela, ¿no? Que decidió poner a trabajar, hacer que su nieta trabaje, pero como una especie de trabajadora sexual, ¿ya? Entonces hizo que ella lo haga en las afueras del pueblo. ¿Cuándo y en qué momento sucedió eso, no? La niña, digo niña porque tenía apenas 14 años, se ocupaba de la casa, del cuidado de la casa, de la limpieza de la casa, de la parte correspondiente a la comida, de dar de comer a los animales, de atender a la abuela, atendía muchísimo a la abuela, le daba su alimento, le daba su comida, la bañaba, la limpiaba, etcétera, ¿no? Bienvenido. Entonces, un día, muy cansada, no apaga las velas, las velas, que en esa época estamos hablando de 1800 y pico, 1900, bueno, en la costa colombiana, ¿no? Todavía en algunas mansiones, en algunas casas se usaban velas. Y la niña tenía que apagar todo esto antes de ir a dormir. Pero un día se queda dormida y se olvida. Entonces, producto de eso, de ese olvido, es que se caen los candelabros y se incendia la mansión. Entonces, logran sacarlos a ella y a su abuela, pero se quema absolutamente todo, ¿no? Entonces, la abuela, muy molesta por haber perdido todos los bienes, decide prostituir a su nieta. Ya, producto de esto, hace que ella, en las afueras del pueblo, ¿no? Tienda una especie de monte, una especie de tienda de campaña, y ahí ubica a la niña, y ella está ahí afuera cobrando los valores correspondientes al ejercicio de trabajo sexual de parte de su nieta. Su nieta era Heréndira, ¿no? Entonces, bueno, así va pasando el tiempo hasta que la niña va pagando su deuda, porque era una deuda inmensa que tenía con su abuela. Y en este transcurrir del tiempo conoce a un adolescente del cual se enamora. Un día llega su padre acompañado de su hijo, y la abuela hace que él pase a la tienda de campaña, ¿verdad? Para que pueda Heréndira prestarle sus servicios. Entonces, los dos, Heréndira se pone muy mal, ¿verdad? Empieza a llorar, empieza a temblar también, empieza a sudar frío, y el joven se da cuenta de todo lo que está pasando, ¿ya? Conversa con Heréndira, y después de un tiempo, no de manera inmediata, le propone a Heréndira tratar de librarla de este problema que ella tiene, ¿no? Y la única manera que él concibe de librarla a Heréndira de la abuela es por medio del asesinato de la abuela. Entonces, bueno, al principio Heréndira se resiste, pero finalmente acepta que la única manera de librarse de la abuela es esa, y planifican entre los dos la muerte de la abuela, y finalmente huyen. Entonces, es así como termina esta obra de la increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada. Súper interesante relato que se los recomiendo, así como dice la gente, millón. Se les recomiendo millón que ustedes lo lean, porque una vez que empiezan no van a poder parar de leer, ¿no? Hay un libro que yo tengo que es súper viejito, que se llama Crónicas y Reportajes, del cual me leí casi la mayoría. Ya no recuerdo algunos de esos, pero también se los recomiendo porque García Márquez, antes de ser escritor, fue un periodista, un excelente periodista, ¿no? Que realizó primero el proceso de investigación y después de escritura de las crónicas, reportajes, etc. Este es el libro. Se llama Crónicas y Reportajes. Y aquí, en este librito de Crónicas y Reportajes, están algunos de los reportajes más interesantes de Gabriel García Márquez. Por ejemplo, dice 24 horas perdidas en la vida de Vilma, inconsciente, la arrojaron al mar, las historias negras de los testigos, el susto de los cuatro grandes. Sin disparar un solo tiro, Gina gana a Sofía Loren su primera batalla. De ahí tenemos Medellín, víctima de su propia solidaridad.
en Hiroshima a 1.000.000 de grados centígrados. Bueno, tiene crónicas súper entretenidas y todos los relatos, ya sean crónicas, reportajes, están basados en hechos reales, es decir, en hechos que ha investigado el escritor, ¿no? El día de hoy estamos haciendo una panorámica, para los que recién se están uniendo, el día de hoy estamos haciendo una panorámica acerca de los libros de Gabriel García Márquez, de los que tengo en mi biblioteca particular. Entonces, bueno, continuamos con este de aquí, que bueno, lo conoce la mayoría, es el famoso 100 años de soledad, que es un libro, como ustedes pueden ver, bastante voluminoso. Bueno, en este caso no es tanto, me parece que hay una parte que tiene un prólogo, sí, la parte del prólogo y la parte en donde está el texto. Esta es la parte del prólogo, pero la mayor parte es el libro. Esta es la parte del libro. Son aproximadamente como unas 600 y pico de páginas, casi 600 páginas, es bastante voluminoso. Y en el caso de 100 años de soledad, pues es la historia de su pueblo, de Aracataca, pero también dentro del pueblo de Aracataca, que no consta así en 100 años de soledad, consta con el nombre de Macondo, ¿verdad? Ahí él va contando acerca de los gitanos, de la llegada al pueblo de la compañía bananera, de la llegada de la electricidad, de las peleas entre liberales y conservadores, ¿no? Y en medio de todas estas historias se cruza la historia de la familia Buendía, desde los primeros Buendía, José Arcadio y Aureliano, hasta los últimos Buendía y los últimos José Arcadio y Aureliano, ¿no? Entonces, con esta novela, algunos dicen que fue gracias a esta novela que Gabriel García Márquez obtuvo el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Pero realmente no fue precisamente por esta novela, aunque es como que la más icónica de él, pero fue, digamos que, una obra muy representativa para haber obtenido el premio de la Academia Sueca de Estocolmo, ¿no? Entonces les voy a leer un fragmentito del inicio de 100 años de soledad, como para que ustedes lo tengan presente y puedan después ir comparando cómo ha ido evolucionando el estilo de Gabriel García Márquez, ¿no? Dice: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alborozo de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos, ¿no? Este personaje de Melquíades, que es el gitano, y bueno, y toda la serie de gitanos que llegan al pueblo de Macondo, ¿verdad? Y que llegan trayendo los nuevos inventos, que para ellos era algo completamente deslumbrante. Es un aspecto de la novela que es sumamente entretenido, ¿no? Entonces, esta se las dejo de tarea para que lo lean en algún momento que tengan tiempo. Discúlpenme que estoy tomando agua, pero hablar da sed. Ok, vamos con la siguiente. Ya, en este caso, es esta que está aquí. Se llama, déjenme ver aquí qué es. Ya, no. En este caso, esta que está aquí se llama Vivir para contarla. Vivir para contarla es la autobiografía que escribió Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez escribió esta autobiografía ya bastante entrado en años, ¿sí? Y planificó escribir 3 libros, o sea, 3 autobiografías. El tomo número 1, el tomo número 2 y el tomo número 3. Pero lamentablemente enfermó, le dio, no recuerdo si fue de Alzheimer o demencia senil, creo que fue demencia senil, sí. Entonces, producto de eso, su salud se vio bastante resquebrajada y entonces ya no pudo continuar escribiendo, ¿verdad? Su biografía, su autobiografía.
Entonces, Vivir para contarla, ahí él cuenta su acercamiento con su madre, cuando le pidió ir a vender la casa de los abuelos, ya él era bastante mayor, cuando abandonó la universidad, su trabajo como periodista en los principales diarios de Colombia, del diario El Espectador, el diario El Tiempo, etcétera, en algunas revistas también bastante conocidas de la época, cuando viajó a Europa, cuando viajó a París, cuando se quedó en París sin dinero, y en la época en la que se quedó sin dinero escribe una de las novelas más famosas, que es El coronel no tiene quien le escriba, ¿no? Entonces, bueno, todos los amores de Gabriel García Márquez, todo eso se ve aquí. Y para mí, de todos los textos que él ha escrito, tal vez es uno de los más entretenidos, diría yo, ¿no? Entonces, les voy a leer un fragmentito para que ustedes puedan más o menos tener una idea de cómo va esta novela, ¿no? No es novela, es autobiografía. Me expresé mal. Dice, mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa. Había llegado a Barranquilla esa mañana, desde el pueblo distante donde vivía la familia, y no tenía la menor idea de cómo encontrarme. Preguntando por aquí y por allá entre los conocidos, le indicaron que me buscara en la librería Mundo o en los cafés vecinos, donde iba 2 veces al día a conversar con mis amigos escritores. El que se lo dijo le advirtió, vaya con cuidado, porque son locos de remate. Llegó a las 12 en punto, se abrió paso con su andar ligero por entre las mesas de libros en exhibición, se me plantó enfrente, mirándome a los ojos con la sonrisa pícara de sus días mejores, y antes de que yo pudiera reaccionar, me dijo, soy tu madre. Algo había cambiado en ella que me impidió reconocerla a primera vista. Tenía 45 años, sumado a sus 11 partos, había pasado casi 10 años encinta, y por lo menos otros tanto amamantando a sus hijos. Había encanecido por completo, antes de tiempo. Los ojos se le veían más grandes y atónitos detrás de sus primeros lentes bifocales, y guardaba un luto cerrado y serio por la muerte de su madre, pero conservaba todavía la belleza romana de su retrato de bodas, ahora dignificada por un aura otoñal. Antes de nada, aún antes de abrazarme, me dijo con su gesto ceremonial de costumbre, vengo a pedirte el favor de que me acompañes a vender la casa. No tuvo que decirme cuál ni dónde, porque para nosotros solo existía una en el mundo, la vieja casa de los abuelos en Aracataca, donde tuve la buena suerte de nacer y donde no volví a vivir después de los 8 años. Acababa de abandonar la facultad de Derecho al cabo de 6 semestres dedicados más que nada a leer lo que me cayera en las manos y recitar de memoria la poesía irrepetible del siglo de oro español. Había leído ya traducidos y en ediciones prestadas todos los libros que me habían bastado para aprender la técnica de novelar, y había publicado 6 cuentos en suplementos de periódicos que merecieron el entusiasmo de mis amigos y la atención de algunos críticos. Bueno, y así continúa, ¿no? Es sumamente interesante este libro de Vivir para contarla, se la recomiendo yo, ¿ok? Se les recomiendo muchísimo porque es sumamente interesante, ¿no? Tengo otra serie de libros que también están aquí, algunos de los cuales, como les decía, los he leído. Por ejemplo, este de aquí lo tengo, pero no lo he leído. Y este lo leí y me pareció sumamente interesante. Se llama El coronel no tiene quien le escriba. Ese es el libro del cual yo les comentaba que lo escribió cuando estuvo en París. No recuerdo qué año, fue delegado, enviado por el diario, me parece que era El Espectador, no estoy completamente segura si era El Espectador, pero un diario colombiano. Y cuando estaba en París, en Colombia se produce un conflicto político, producto de lo cual el gobierno lo toma un dictador, ¿sí? Entonces cierran todos los medios de comunicación, en todos los periódicos, los televisores, todo, y entonces obviamente el medio de comunicación para el cual él trabajaba pues se queda sin ingresos, y los ingresos que le enviaban a Gabriel García Márquez a París pues ya no le llegan, entonces se encuentra en una ciudad ajena completamente a Colombia, en un lugar en donde no conocía él el idioma y sin ingresos. Entonces, ¿qué hacía? Producto de esa historia que le pasó a él, escribió El coronel no tiene quien le escriba, que es la historia de un jubilado de las guerras colombianas que trabajó toda su vida, que fue militar y trabajó toda su vida para el gobierno como soldado, ¿verdad?
Él está esperando recibir la jubilación por parte del gobierno, de haber servido al gobierno durante tantos años. Sin embargo, él nunca recibe su jubilación, ¿sí? Y muere esperando recibirla. Y tiene siempre la ilusión de recibir la jubilación, pero esta ilusión no se llega a cumplir, se queda simplemente en una ilusión. Entonces, bueno, léanla, se las recomiendo muchísimo. Esta es El coronel no tiene quien le escriba, ¿no? Otra de las obras geniales de Gabriel García Márquez es Crónica de una muerte anunciada. ¿Cuál es la génesis de Crónica de una muerte anunciada? Crónica de una muerte anunciada es la historia. Bueno, García Márquez dice que a él le pasó eso, ¿no? Que forma parte de su historia familiar. Un día que él regresaba de la Facultad de Derecho, le pasan por debajo de la puerta un papelito y él lee en el papelito que uno de sus familiares había sido asesinado. No era un familiar cercano, era un familiar lejano, pero era familiar. Entonces decide viajar a este pueblo perdido de la costa colombiana a tratar de investigar qué es lo que ha pasado. Entonces descubre toda esta serie de asesinatos, toda esta historia que tiene como eje central un asesinato, y después lo escribe, titulándolo Crónica de una muerte anunciada. Claro, los nombres los cambia y todo, pero según él está basado en hechos reales, ¿no? Cuando se lo muestra a su madre le dice que él no puede publicar eso, y que si es que lo quiere publicar, ¿por qué? Porque está basado en hechos reales que les aconteció a familiares. Entonces le dice que le da la mala noticia de que si quiere publicarlo, pues tendrá que esperar a que ella fallezca. Entonces eso es lo que hace Gabriel García Márquez. Escribe la historia, Crónica de una muerte anunciada, que cuenta la historia de una señorita que es golpeada por su madre y por sus hermanos. ¿Y por qué es golpeada? Porque es devuelta a la noche de bodas. Su esposo, su marido, que es Bayardo San Román, decide devolver a Ángela Vicario, porque encuentra que la jovencita no es virgen, no es pura. ¿Ya? Entonces ella acusa a Santiago Nazar, y producto de esta acusación es que los hermanos Pedro y Pablo Vicario deciden planificar el asesinato de Santiago Nazar, ¿no? Para esta planificación del asesinato, ellos intentan que no se cumpla. ¿Y qué es lo que hacen para que no se cumpla? Contársela a muchísimas personas, para que de alguna manera llegue a los oídos de Santiago Nazar, y a pesar de que ellos lo han intentado, pues no logren asesinarlo, ¿no? Pero es una novela. Algunos dicen que no es novela, sino que es una crónica tal como está allí, porque es un híbrido entre novela y un texto periodístico. Tiene muchas fuentes de investigación, ¿no? Este es otro texto que yo tengo de El coronel no tiene quien escriba, es otra versión que tengo. Esta también la leí, pero no me gustó. Fue el último texto que yo leí de Gabriel García Márquez, Memorias de mis tristes. Exacto. Y El general en su laberinto, que es fascinante, se las recomiendo. Es sobre la vida del general Simón Bolívar. Para poder escribir esta novela, García Márquez investigó muchísimo, se fue a los archivos de Indias en España, investigó también muchísimo allí en Colombia, más o menos aproximadamente, me parece haber leído en algún artículo como unos 3 años o 5 años, algo así. Después de eso decide escribir sobre la vida del libertador Simón Bolívar y convertir esos escritos en una novela que tiene muchísimo de hechos reales, pero también un poco de ficción, ¿no? Y le dio por nombre El general en su laberinto. Bueno, chicos, esto es todo lo que yo les puedo decir por el día de hoy. Espero que este live les haya gustado muchísimo, y en unos próximos live les iré contando ya con minuciosidad cada uno de estos libros que yo he leído, para compartirlos con ustedes, porque sé que a ustedes les gusta mucho la literatura, los libros, todo lo que tiene que ver con el lenguaje. De mi parte, un beso. Síganme por favor en mi cuenta de Cecilia Escritura, aquí mismo en mi canal, en mis cuentas de Instagram, que son 2. Como ustedes saben, esta de aquí de Escuela Alfabeta. Los que aún no me siguen, síganme aquí en Escuela Alfabeta. Y los que no me siguen en mi otra cuenta, vayan a mi cuenta de Cecilia Escritura y me siguen también allí en mi cuenta de Cecilia Escritura. No se olviden tampoco de seguirme en mis otras redes sociales, como por ejemplo en mi red de YouTube,
que se llama Cecilia Escritura también, y en mi canal, perdón, no es YouTube, en mi cuenta de TikTok que se llama Cecilia Escritura, y en mi cuenta de YouTube que se llama Escuela Alfabeta. Conmigo, hasta la próxima.